Hola, ¿cómo están? Hoy es 20 de mayo de 2022. Estamos en el taller de dramaturga. Recibimos a Mónica Landolfi. Muchas gracias, Mónica, por venir. Vamos a Gracias a vos comentar por invitarme. Destinos de Esperas, una hermosa obra sobre San Martín. Sobre un tema que vamos a comentar bien, como Mónica nos va a contar cómo fue que se enteró, cómo fue que le causó la obra, qué fue lo que hizo que ella escribiera esta obra, de qué trata, cómo lo hemos interpretado. En principio, bueno, se trata del origen mestizo de San Martín, ¿no, Mónica? Claro, Destinos de Esperas habla precisamente de una historia no contada o poco conocida acerca del origen de José de San Martín, que según esta versión sería hijo de Rosa Guarú, una indígena correntina, y de Diego de Alvear, no de los padres que conocemos por la historia. Y, y la que cuenta esta versión, o que documenta desde un diario íntimo, es Joaquina de Alvear, que estaba encerrada por su esposo por la presunción de adulterio. En realidad ella estaba, y esto sabrás mucho más, Elena, podrás comentar mejor la patología que yo, se la acusaba de erotomanía a Joaquina. Bueno, y el marido la encerró en una casona muy confortable, pero se pasó toda la vida encerrada ahí y bueno, y ella escribía como a manera de escape este diario de Joaquina, que es donde se menciona que José de San Martín era su tío abuelo, y donde dice que es hijo de Diego de Alvear. Así que bueno, esto surge, yo no conocía la versión, como les decía, surge a partir de un programa, el programa El Teatro y la Historia, en el año 2010, convocaba a dramaturgos, a dramaturgas y docentes a presentar currículum, y bueno, de ahí se seleccionaban los escritores. Y a mí me seleccionaron junto a otros, éramos 14 en total, y cada uno escribía sobre un tema que se proponía desde el programa El Teatro y la Historia. O sea, había 14 temas y cada dramaturgo tomaba uno. Y a mí me interesó te daban la documentación histórica, teníamos un mes para leer, para documentarnos, y otro mes para escribir la obra. Y había que escribir máximo 3 personajes. Y después, cuando esto terminaba, la escritura seguía, digamos, porque se convocaba a directores y se ponía a cada obra un director. Y ese director tenía que hacer la obra y se hacían algunas funciones sobre esa obra. Así que bueno, eso sucedió en 2010-2011. Y bueno, ahora ya estamos acá en 2022 y ya tenemos otra versión. O sea, esa fue una primera versión de Destinos de Esperas, y ahora estamos haciendo junto al grupo Preciosas Anónimas y Teatro Bertol una segunda versión con otro director y otros actores, que estamos haciendo algunos recorridos posibles porque es teatro independiente, como ustedes saben. Así Mónica, ¿se la que, puede ir a bueno, ver ese es más o cuándo? menos el panorama. ¿Están haciendo? ¿Se puede ir a ver ahora? En este momento tenemos una función programada para el 10 de junio en Morón, no, en Ajá, Merlo, no en Morón. en Marlon. Es la única función que tenemos en este momento así próxima. Uh-huh. Y bueno, y viendo de ubicarla en otro lado. Ya estuvimos haciendo hicimos un ciclo acá en Olivos, estuvimos 8 funciones y después algunas en festivales. Uh-huh. Pero bueno, esporádicamente porque no tenemos una continuidad. Uh-huh.
Mónica, ¿vos hablás de una reversión por la puesta o porque también hiciste una reescritura de la obra pasados estos 10 años? ¿La No, no, toqueteaste? ¿La no, dejaste igual? igual, no le toqué ni una coma, nada. Ni se me ocurrió. Ahora que lo decís, no se me ocurrió. Y Mónica, a mí me llamó la atención, una de las cuestiones que al leerla me pareció interesante de preguntarte fue el tema del uso de las cartas. ¿Cómo fue que lo dosificaste? ¿Se te fue ocurriendo? ¿Lo fuiste insertando? ¿Aparecieron mientras escribías? ¿Cómo fue el proceso? ¿Te acordás del proceso de escritura? Bueno, en realidad el proceso de escritura fue bastante concienzudo y lo tuve que pensar mucho, Mm, porque eran 3 personajes, mm, eh, uno que estaba muerto, mm, un personaje que ya no vivía. Joaquina, bueno, obviamente estaba viva y escribía, o sea, mm, ahí está el tema de las cartas, y esto mm. está en el diario de Joaquina, el tema de las cartas. O Ella sea que las escribe. cartas son textuales. Las cartas son textuales. La Ah, carta mira qué interesante. Sí, sí, sí. Están incluidas, digamos, en la obra. Sí. Eso por el lado de Joaquina. Y después el tema era Rosa Guarú, porque Rosa Claro. Guarú dicen que vivió 107 años, o sea que podía estar siendo contemporánea en el sentido de que estaba viviendo junto a Joaquina. Entonces, intenté buscarles un lugar común para que se encontraran. Y después el tema de José de San Martín, que ya lo puse en una ensoñación, Ujú. Ujú. y esa ensoñación la pensé en función del el recuerdo que podía tener el lazo con su madre, porque Ujú. eh, cuando se lo llevaron José Francisco tenía 3 o 4 años. O sea que había estado con Rosa Guaru como nana todos esos años. Claro. O sea que él, en mi versión, tenía que tener un recuerdo de esa mujer. Y los pongo en una canción infantil, o sea, en una Mm. nana, en ese recuerdo que trae, que remonta a ese primer momento con su madre, en un idioma original, Sí, en idioma materno, claro. ¿no? Bueno, todo esto lo tuve que pensar, no es que salió así, O sea que fue un mes que así, tuviste oficialmente para escribir la obra un mes. completa. Un mes. Sí. Esta obra realmente fue como un milagro casi, porque yo en esa época trabajaba 3 turnos. Yo soy docente de literatura, y trabajaba 3 turnos en la escuela. Así que no sé cuándo la escribí. No sé cómo hice Como para Roberto escribir. Art, viste que Roberto Art, en el prólogo a las llamas, habla de escribir de condiciones. Bueno, así que la escribí en las condiciones Exigidas. más extrañas y exigidas. Sí, sí. Pero Y el bueno, final, salió. bueno, el final ¿te apareció andando? ¿Fue lo primero que se te ocurrió? ¿Cómo aparece el Yo final? creo que el final fue un deseo mío, Claro, de la dramaturga. sí. Yo quería que saliera. Y dije, ¿por qué no? Si está en mis manos de que salga, que Claro, salga, liberarla que vaya a buscar la justicia por mano propia. con No puede Rosa, quedarse ahí. Con con Rosa. Rosa, las dos, Sí, pues sí. son las dos las que salen. Las dos salen. Sí. Pero bueno, yo me doy cuenta que eso es un deseo mío. Es muy como, a mí me conmovió mucho el recuerdo de Rosa del hijo de San Martín. El recuerdo ahí quebré. Cuando estaba leyendo quebré. Ahí debo confesar que me agarró un lagrimón, porque es muy conmovedor, es muy desgarrador. Es que bueno, yo pienso, ¿no? A que te despojen de un hijo debe ser una cosa lo más doloroso.
¿no? Sí. Que existe. ¿Qué otra cosa? Que te Y esa saquen, que te medallita, arranquen. esa medallita que Bueno, nombra. Ah, el relicario, ¿no? Pero esto es real, es de la historia, no lo inventé yo. Sí. O sea, yo lo ficcionalicé para la dramaturgia, pero este elemento existía, está mencionado en los documentos, que incluso dicen que Rosa, Rosita Guarú, como la conocen ahí yo no he ido a Corrientes, pero dice que en Yapeyú la conocen, que tuvo varios hijos después de José Francisco. Ahí creo que son 7, ¿no? La obra, te has puesto 7. Sí, 7 y Yamita ahí, Claro. como dice la protagonista. Y te decía que ese relicario, o eso que le manda José Francisco, está anotado en los documentos que ella quería que la enterraran con eso encima. Entonces yo tomé eso y lo puse en la obra, porque me pareció que era una cosa, ¿no? Que no quería que le arrancaran a ese hijo. no, es un símbolo de la maternidad, un símbolo de ese vínculo. Es re importante, sí. Sí, yo creo que es el momento, para mí fue uno de los momentos más fuertes de la lectura de la obra. Me imagino que en la puesta sería el momento de lagrimear para mí. Claro, pues ya está aferrada a eso y al recuerdo de lo que le ofrecieron, o sea, porque los caraí, que eran los amos, los patrones, le prometieron que iban a volver, pero ellos no volvieron. Con esa promesa. Es tremendo cuando uno tiene una promesa, una expectativa sobre algo tan entrañable, ¿no? Como la partida de un hijo y que eso no suceda. Y tampoco tener posibilidades de hacer nada de su parte, porque nos ponemos en su vida, en su entorno, y ella no tenía ninguna posibilidad. Así que eso es bastante tremendo. No sé si quieren que les cuente algo José más. Luis, ¿qué te pareció la obra? ¿Lo viste? ¿La pudiste leer, José Luis? No. Sí, la leí y en algunas partes entré en confusión. Hasta busqué si había traducción de las palabras guaraníes, pero el Google no traduce al guaraní. ¿Qué palabras quería saber, José Luis? Bueno, no las recuerdo ahora. Les aclaro una cosa, estoy medio como bombado, pues pónganse barbijo porque estoy con COVID. Ah, bueno. Esperemos que mejores pronto. Sí, sí. No, me lo confirmaron hoy, pero estoy acá, así que... como no me sentía bien, no me concentré demasiado. Claro. Y puedo sacar algunas reflexiones de la obra, sí. Como siempre hago, hacer comparativas con lo actual. Pero dudé cuál era la relación que había entre Rosa y San Martín, porque no me quedaba demasiado claro. Quizás no le presté la debida atención. Ni bien arrancó el encuentro de hoy, ya me aclararon todo. La madre o supuesta madre y cómo se tapó algo que fue prohibido en su momento, qué sé yo, y el prestigio de los Alvear, y hasta me iba a poner a googlear Gregoria Matorras a ver qué dice. Ya me aclararon la confusión. ¿Qué puedo decir? Estamos conociendo a un San Martín que aparte de ser
ser un militar era un hombre y un ser humano común y silvestre con toda lo que significa eso, ¿no? Sus afectos, sus emociones, sus miedos. Él sabía que esa nana era la madre, evidentemente, porque si no, no hubiera habido ni relicario, ni pedido de disculpas, ni arrepentimiento. Nada, un San Martín humano, que más allá de haber tenido todas las debilidades de hombre que tuvo y de militar, también fue un niño y bueno, a él psicológicamente de alguna manera le debe haber afectado. Quizás debe haber habido alguna Elena Viso en ese momento para hacerle alguna terapia, qué sé yo, no sé. Pero rescato eso, lo de las cosas que se tapan, las cosas que no hay que saber. San Martín, hombre, no solamente la figura de la estampita. Eh, y, y nada, qué sé yo. Se pueden elucubrar muchas cosas más, pero no le dediqué demasiado tiempo por ese estado covidiano que tengo. Sí, sí. Gracias, José Luis. Mónica, me ocurrió preguntarte, ¿qué sentís vos que en esta obra hay de tuyo propio? ¿Viste? Porque vos estás versionando estás haciendo un texto dramático sobre un dato histórico. ¿Qué suponés vos o qué pensás hoy después de, ya son 10 años de haberlo escrito? 2010 y 12. 12. ¿Qué dirías vos que es tuyo propio en esta versión? ¿Cuál es la marca Mónica Landolfi en este drama? Porque viste que el objeto del relicario es un objeto que te viene con la historia, como lo elegiste para ponerlo, ¿no? Están las cartas, están las canciones. Y yo creo que hay muchas cosas El mías, final ya me dijiste que, bueno, ya nos dijiste que es un un final deseo. tuyo que vos decidís hacer porque vos la querías libre, digamos. Y muchas cosas hay. El tema de las canciones también es bastante, digamos que aparece en muchas de mis obras, o sea que siempre me doy cuenta que resuelvo con los personajes que cantan o que recuerdan alguna canción. En ese sentido, tengo algunas obras en las que pongo canciones. El tema de las cartas es, si bien estas son cartas de Joaquina, pero no sé si las cartas vienen a mí o si yo voy a las cartas. Ajá. No sé. Pero siempre ¿Te hay gusta el cartas. teatro histórico? Me gusta el teatro histórico. Sí. Escribí también sobre Mariquita Sánchez de Thompson. Ajá. Me gusta reivindicar la figura de las mujeres de la historia, ¿no? Siempre aparecen. Y bueno, como el tema de la justicia, ¿no? De la justicia y de la injusticia, porque la justicia, para pedir justicia siempre tiene que haber injusticia, porque si no, no tendríamos necesidad de pedirla. Y a mí el tema de Rosa me parece sumamente injusto, si bien tiene que ver con el contexto histórico, ¿no? Porque en esa época no creo que nadie se hubiera preocupado porque a una muchacha indígena le saquen un hijo. Creo que estaba. Por otro lado, también Diego de Alvear en este caso, ¿no? Por lo que dice la historia, en este momento él no estaba casado, o sea que no es que se deshizo de un hijo para que no se sepa. No sé, yo lo pensé un poco también pensando en el contexto, ¿no? Y él o sea, comprometió a la familia de los San Martín, que era donde trabajaba Rosa, para que lo tuvieran a José Francisco por ahí para darle una oportunidad.
porque si no él no hubiera tenido la oportunidad de ser militar y mucho menos de ir a España, Claro. si era un mestizo. Claro. Y además él le pagó toda la carrera a José de San Martín. O sea que contextualmente, viéndolo desde ese lugar, no sé si actuó No tan fue, mal, no fue un padre ausente. ¿no? Es como que Podemos uno lo decir que pone, le compró un mejor destino, podemos decirlo. sí. Ahora, una Eh, pregunta, por favor. sí. En la historia narrada, ¿se debería sobreentender San Martín? ¿Sabía que su nana, que Rosa, era su madre de sangre? No hay nada que lo documente, o sea, que diga que él lo sabía. Eso nos queda a nosotros pensarlo. Yo pienso que sí, porque si hizo esto de volver, bueno, primero está el tema de por qué volvió, ¿no? Él ya tenía una carrera militar exitosa en España y vuelve a América. Hay ahí un interrogante que no sabemos. ¿Cuál es el tema? ¿Por qué volvió él? Algunos dicen que, bueno, que volvió, o piensan que puede haber vuelto porque sabía que su origen era americano. Vuelve a sus raíces, vuelve al seno materno. No lo sé. O sea, simplemente lo infiero o lo quiero creer, porque no hay una documentación histórica específica al respecto. Y ahora no me acuerdo cuál era la pregunta, porque me fui por las nubes. No, ¿Qué la había de pregunta mí? Sí, sí. A Creo mí que me ya gustó dije más la o menos. obra leyéndola y ahora, sabiendo que fue un concurso, que estuviste buscando material histórico, que lo escribiste en un mes trabajando, me encantó mucho más, digamos. Y sí, porque yo sé lo que es trabajar y hacer algo. Diga, a ver, yo lo veo como, es una historia de amor. No sé si él sabía o de esa nana era su madre. Qué sé yo lo veo como alguien que, hoy al principio, antes de acabar, decían que, yo lo rescato más como hombre, porque está bien, no se hizo el tiempo para volver a Corrientes, pero él tenía un proyecto de país. Yo en eso sigo sosteniendo que es uno de los patriotas, junto con Moreno, con Belgrano, que tuvieron un proyecto de país, ¿no? de liberación. Y a lo mejor antepuso ese proyecto de cuántos anteponen un proyecto profesional a lo personal. O sea, a mí me gustó mucho y, digamos, yo leía y decía, ¿de dónde hay tantos datos históricos? Claro, hiciste un buceo, una búsqueda muy importante. Así que para mí es espectacular. A mí me gustó mucho. Es un temazo, es un temazo. Sí, 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 sí. Y qué Qué bueno. libro para un acto escolar, ¿no? Sí, Para contar otra historia. Claro. Claro, bueno, ahí también hay toda una historia con eso, porque hay una controversia Claro. entre los sanmartinianos que no quieren acceder ni siquiera a pensar que esto pudo existir, y los que están en, digamos, más en este pensamiento de la historia de un San Martín mestizo. claro. Aparte de una cuestión que la fuente, la que documenta esta versión, la que habla con nos, es una supuesta loca, una supuesta erotómana. Digamos, que una mujer en un acto de infidelidad o sospechada de infidelidad sea diagnosticada como erotómana es la peor de las traiciones, la peor de los castigos, es de una tiranía espantosa, ¿no? Digamos, que una supuesta infidelidad sea leída como erotomanía, es una barbaridad.
Es una tremenda Pero hay barbaridad. estudios, digamos, este origen mestizo de San Martín hace mucho que se habla y hay estudios que... ¿Y cuál sería el problema? No, quiero decir que quien documente esta versión sea una Sí. mujer, como, No, sí entiendo, sí, 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 ¿entiende? O sí, sea, sí, sí. que la trama de la obra, que viene de la historia, Como sea que una esta, loca solamente se puede creer esto o no creer porque es claro. una loca y una mujer El infiel. diagnóstico de No, erotomanía es un diagnóstico de psicosis. La claro, erotomanía es una de las formas de la psicosis. No solamente que la psiquiatricen hace que la recluya, es una prisionera, claro, sí, sí, sí. sino que, y aparte una condenada social, ¿no? Sino que también es un argumento para invalidar la versión del supuesto origen mestizo de San Claro, Martín. sí, 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 entendí, es lo que yo decía. Es muy, digamos, ahí es donde la historia supera la ficción. Claro, Es una claro. trama maravillosa para escribir. La verdad que es una trama Y maravillosa. además, bueno, esto de la controversia que les decía, que hay un historiador que es el que devela, ¿no? Este diario de Joaquina, que es Hugo Chumbita, Sí. que él está como pidiendo, haciendo todos los pasos para que se haga un ADN entre los alvear, los locos y los borrachos dicen la verdad, Susana. Está pidiendo que se haga un ADN con los restos de San Martín y la familia Alvear. Y esto no lo están avalando, no está siendo posible porque no sé por qué. Se oponen y no quieren que esto suceda, porque es muy sencillo. Se hace un ADN y se corrobora si sí o si no. Pero no quieren llegar a esa instancia. Y de Sí, hay San una Martín, cuestión de poder ahí, ¿no? Claro, Y de tradición. claro. Así que no está Mónica, siendo yo te posible. pedí que comentemos esta hora, yo me quedé con ganas de verla, debo decir. Por eso te pedí. Fui así un poco tendencioso. Está bien. Por la AstraZeneca que me di, que me mató, me liquidó. Cuando iba a ir a verla, a Olivos era San Isidro, Claro, estábamos en Olivos acá, en cerca Olivos. de mi casa. Y había reservado la entrada y todo. ¿Qué obra te hubiera gustado que comentemos también, aparte de esta, de las tuyas? Hablemos un De las poquito de tu mías. obra en general. Eh, ¿Cuál es tu obra bueno, preferida de vos misma, de tu mi obra producción? preferida. Ay, qué preguntas que haces. Me haces Estoy, pensar. estoy viernes, es Estás viernes estoy tremenda. inquieta. Yo acá estoy con mis 2 libros que les puedo contar un poquito de mi obra. Dale, dale. Yo estoy sacando Pero ahora unos te voy a poner libros. en vista blanca si graba, creo que graba en vista blanca. Y nos mostrás bien. Bueno, En obra, en obra teatro en movimiento. subilo un cachito más, a ver. Entonces, A tu acostado, ahí está. en este libro está Destinos de Esperas. Ah, Y mira. ¿Este es el que presentaste en la rural, en la feria del libro? no, No. el que presenté en la Feria del Libro es en obra Teatro en Movimiento 2. Ah, mira. Ya tenemos la serie. son todas obras de Sí, porque teatro. es la saga, o tienen Harry Potter o en obra Teatro en Movimiento. ¿Qué editorial? Duncan. Ah, Así que bueno, la idea de en obra Teatro en Movimiento es esto, ¿no? Estar siempre en obra, en construcción, y estar en movimiento, buscarle el movimiento para las obras. Porque Claro. ¿qué quiere? Por lo menos pienso yo, ¿qué quiere una dramaturga, un dramaturgo? Que sus obras se vean en los escenarios. Porque a mí no me Totalmente. sirve de nada que yo escriba un montón de obras que pueden ser buenas o malas, pero que queden en los cajones, o que queden en las Totalmente. libretas, o que Bueno, por queden eso el en los taller, Mónica, porque también mi taller tiene que ver con eso, con que, por ejemplo, cuando trabajamos la de Lucía Laragione,
u otras que hemos ido trabajando, mi idea es el movimiento, es sacarla de los cajones, de las bibliotecas, de los archivos, más allá de la posibilidad de llevarlas a escena, comentar obras que han tenido su momento, han tenido relevancia, son importantes para los autores, etc. A mí Claro, entonces, sí, me sí. llamó mucho la atención parte de lo que comentabas hoy, porque es muy parecido a lo que también surgió en la Feria del Libro. Yo tuve la suerte de estar en la presentación del libro de Mónica, y cuando le preguntábamos entre los asistentes cuáles eran los temas que a ella la inspiraban, ella habló de las mujeres y habló de la justicia. Y fíjense que la obra que hoy estamos analizando de Mónica Landolfi tiene exactamente esos dos temas. Atraviesa Totalmente. la historia de mujeres y la injusticia en esas vidas. Así que, Mónica, mejor imposible el volver a esas palabras que respondiste el otro día en la Feria del Libro. Es que evidentemente soy una mujer de una sola palabra. Porque si les digo, porque volviendo a la pregunta de Elena, que me dijiste cuál es mi obra favorita o la que elijo, aquí en esta primera... Se te cerró el audio, se te apagó el audio. Te silenciaste, Mónica, te silenciaste. Porque, ahí está. No, porque toqué una cosa y no me di cuenta. Que en este primer libro de Obra de Teatro en Movimiento tiene 3 obras. Una es Destinos de Espera, que es la que estamos viendo, Delincuentes y Pecadoras, que esas son mujeres encerradas, porque siempre no es la historia, no soy yo. Sí. Mujeres encerradas en la celda del Cabildo de Córdoba. Y esto también es histórico. En el Cabildo de Córdoba había una celda donde las mujeres eran encerradas por cometer algún delito, que podía ser realmente un delito, por locura, porque los maridos se las querían sacar de encima, Claro. o por adulterio. Claro. Estaban todas como una gran bolsa de gatos. ¿En qué año, Mónica? ¿Para qué época fue eso? Estamos hablando de 1810. Claro. ¿No? Más o menos época colonial. Sí. Y si quieren que les diga algo más de esto, porque esto es tremendo, lo de Delincuentes y Pecadoras, al final de la obra, Fray Antonio de Guevara le da consejos a quienes tuvieran hijas, si bien esto es del siglo XVI, pero es tremendo. Y dice así: cuando las vieras andar, hanles de cortar las piernas. Si quisieran mirar, sacarles los ojos. Si quisieran oír, taparles los oídos. Si quisieran dar a tomar, cortadles las manos. Si osaren hablar, coserles las bocas. Y si intentasen alguna liviandad, enterrarlas vivas. ¿Esto es literal? Mónica, ¿lo encontraste? Esto es histórico y es lapidario. Qué bárbaro, qué bárbaro. O sea, un tal hay un recurso. Fray Antonio de Guevara. Un fray. Para reflotar esos textos, Mónica, y ponerlos en el teatro, es una operación, es un recurso literario. ¿No? No te entendí. ¿Qué querés decirme? Claro. Que vos selecciones las cartas, las canciones, ahora este texto de este cura, infame, ponerlo en la obra, incluir esa documentación histórica, es un recurso literario. Claro, es como, sí, viéndolo así, sí es como un motivo, ¿no? Que recurre. Claro, porque es darle otro sentido. El final de ese texto que vos lees es como final de la obra, o sea, enterrarlas vivas. Es el final de la obra. Bueno, que vos puedas, porque estoy pensando en Puig y estoy pensando en Puig. Viste que Puig tenía este recurso a grabar,
tomar textos literales y encajarlos, o ponerlos, o al reubicarlo en una obra, adquiere otro valor literario. Resuena, Claro. vuelve a sonar distinto. ¿Se entiende a dónde voy? Lo estoy pensando en este Claro. momento, ¿eh? Ahí hay una intertextualidad. Exactamente. Pero quiero decir que al usarlo vos como elemento en tu obra de teatro, vuelve a resignifica. Claro. Claro. Así que bueno, este es Moni desentierra mujeres, destapa historias, dice sí. Qué lindo. Gracias. Y bueno, y esta también es histórica porque también está documentada con una investigación que hizo una profesora en la Universidad en Córdoba, Sí. con unos escritos que se llama Jacqueline Basalo, y ella hace todo un recuento de las mujeres que estuvieron en ese lugar, encerradas en el Cabildo, con los nombres, con los motivos que habían, por los cuales habían llegado ahí, y hace todo un relato, digamos, un escrito sobre esta situación de las mujeres. Entonces, a partir de eso, que también esta obra surge por otro concurso, que también era de la historia, pero de la historia de Córdoba, y en este caso la propuesta era escribir sobre algunas temáticas que sugerían de Córdoba, y luego después uno elegía la temática, el dramaturgo elegía la temática, escribía la obra, la mandaba, y recién ahí, entre esas obras, se seleccionaba o no el texto. Ajá. Bueno, Delincuentes y Pecadoras no fue seleccionada en ese concurso. Pero está en tu libro ahora. Pero está en mi libro, y aparte tiene otro recorrido, porque yo con mi grupo de teatro, que se llama Azucena Teatro, la hacemos Delincuentes y Pecadoras. Y es una obra que llevamos a montones de lugares, siempre teatro independiente, ¿no? Y que después hacemos un conversatorio, y ahí surgen una cantidad de temas interesantes, porque si bien esto transcurre en la época colonial, lamentablemente no pierde vigencia. Claro. Uh-huh. ¿Cómo se ensambla tu formación? Porque vos habías pensado ser profesora de literatura y después te encontrás con el teatro, o bien vino en paralelo. No, yo soy profesora de literatura, ese es mi título. En realidad soy profesora de castellano, literatura y latín. Un título bastante antiguo. ¿Escribís teatro? ¿Dirigiste el teatro también o no? No dirijo, no. No dirigís, escribís. Claro. No lo escribo. A mí me gustó siempre el teatro. Claro. Pero me gusta como público. Ajá. Y me gusta también fomentar la lectura de teatro. A mí me gustó, lo hice siempre, mientras estuve en docencia, a mis alumnos les hacía leer teatro e íbamos al teatro. Entonces, esos recorridos los hacíamos con los alumnos, con las alumnas. Teatro te dinamiza las clases, me imagino, ¿no? Pero maravilloso, el teatro es bárbaro. Es maravilloso dinámico que hay. Pero por supuesto, mucha gente dice que por ahí la lectura de teatro es difícil, que no saben leer teatro porque no les parece que esto de los personajes no, es al revés. Y en una clase es magnífico porque les dan los roles y cada uno va leyendo. Se lee entre varios. Y eso, es una cosa muy dinamizante. Y los chicos se enganchaban muchísimo con el teatro. Y como a mí me gustaba, o sea, me gusta, y se nota, además, tanto lo que me gusta como lo que no me gusta se me nota. Por eso creo yo que vos tengas cierta facilidad o cierta tendencia a publicar el libro, cierta fluidez a publicar el libro, tiene que ver tal vez con tu formación como de profesora de literatura, ¿o no?
Sí, tiene que ver con esto de mi interés por la visibilización, Claro. porque que esto que repito, que siempre estoy en el mismo lugar, o sea que cómo hoy estamos acá, somos 6 personas, 5 personas que estamos hablando de estas obras, ¿no? Y ya hay 5 o 6 personas más que conocen estas historias. Para mí es muy importante. Porque no sabes, es como la piedra que cae en el agua, en el río, que va haciendo las ondas. Exacto. No sabes dónde termina la onda. Mira, aparte este video se publica, yo lo divulgo después en la página que tiene 6.000 contactos, 5.800, ponele. Y si le pongo un hashtag que dice San Martín, origen mestizo de San Martín, se te dispara, ahora lo voy a hacer. Claro. Cuando publique el video, A mí te que voy me a gusta mucho la poner el dato de historia, oro. me dan ganas de seguir leyendo, así que voy a ir Claro. a buscar estos libros. Lo que yo hoy hablaba mucho de San Martín, quiero decir que el personaje de Joaquina y de Rosa son espectaculares, son Sí. muy bien construidos. Uno sí o sí siente amor y afecto por Joaquina, por esa gana, y sí, como vos dijiste, nos dieron ganas que se fueran las dos. Y Rosa, bueno, realmente me pareció meter las canciones en guaraní, fue también sería otra estrategia que me encantó, aunque no sé qué decía, uno lo lee, ¿no? y siente lo que por ahí esa canción quería decir. Pero Claro, ustedes en lo que leyeron no tenía la traducción de Aguaraguazú. Es una canción infantil, una nana, que dice, zorro grande ven, donde está el niño que se va a dormir. A ver si lo tengo acá. Porque esa tiene la traducción en el libro. Aguaraguazú erunderuguay epeyú peyú comitato que. Aguaraguazú erunderuguay epeyú peyú comitato que. Es zorro grande ven a donde está él y arrulla al niño que se va a dormir. Eso es lo que dice la canción. Bueno, Shemitaí es mi niño y ella nombra a los caraí que son los amos, ¿no? Eso también lo tuve que investigar, porque yo no sé guaraní. Pero el guaraní me viene, no sé por dónde, en mis obras, si es que quieren saber algo más, porque en la tercera de las obras que está en este primer libro, sí, es la Simonita o la patrona de los apuñalados. Ajá. Que esta habla de cómo se crean los mitos, ¿no? Me pregunto, ¿cómo se crean los mitos? ¿Qué factores son necesarios para que de una historia sencilla surja un mito urbano? Y esta pregunta a Sil. Chau, Sil. Chao. Un placer. Chau, tengo una cena en 10 minutos en la plata del sindicato. Gracias. Bueno, chao, gracias por Hasta el estar. viernes. Chao. No, por favor, gracias a ustedes. Y bueno, y Simonita es una historia de una mujer, ¿no? Sencilla, común, como cualquiera, de un barrio sencillo, que un día encuentra un apuñalado en el fondo de la casa. Entonces lo reconoce porque es un fascineroso del barrio y toma la decisión de, junto con su padre, de llevarlo hasta su casa, hasta la casa de este hombre. Y bueno, y en esa decisión logran salvarle la vida. Pero hasta que el apuñalado se recupere y puede contar la historia, ella y su padre quedan como los posibles agresores.
Los culpables. Y a partir de ese momento, todos los facinerosos, malvivientes de la zona, empiezan a endiosarla a Simonita. Y le empiezan a crear como una especie de Gauchito Gil, Claro. el altar de la Simonita. Y ella de pronto se convierte de ser una mujer común en una santa, que podemos creer o no en esta versión, pero por las dudas, si no creemos, podemos encenderle una vela o dejarle una rosa, ¿por qué no? Y bueno, y esta también tiene, hablando del guaraní, también tiene toda una letanía al comienzo en guaraní, porque Simonita es de la zona, ¿no? Entonces, también empieza con una letanía en guaraní, y esto, bueno, por eso les decía que como que el guaraní me va siguiendo de alguna manera, o se me aparece. Claro. Vaya a saber por qué. Porque los fieles le hacen una letanía que no les voy a leer en guaraní porque tampoco la sé decir muy bien, pero que dice: dulce señora, patrona de los apuñalados, protégenos y sálvanos de los cuchillos que nos lastimen. Dulce señora, nuestra patrona, defiéndenos del hierro helado. Y así van diciendo la letanía a manera de coro griego. Bueno, eso con respecto a las obras en Obra Teatro 1. Y después están las en Obra Teatro 2, que bueno, no sé si quieren que les comente o... Sí, te escuchamos. Hay algo muy importante ahora. Estamos escuchando. Me voy acordando. En Obra Teatro en Movimiento 2, que esta la presenté, que es de lo que hablaba Sil, sí. la presenté en la Feria del Libro. Feria del Libro, el 9 de mayo, hace poquito. Tiene un comienzo, después del prólogo, que dice más o menos así. A modo de introducción sobre el universo creativo, transcribo estas preguntas que me hizo Elena Viso para su página de Facebook. Dramaturgas. ¿La conocen? Gracias, bueno, Mónica. Y empieza con esto. Y ahí las preguntas: ¿cuáles son los universos de tus obras teatrales? ¿Crees que hay conflicto dramático propio de mujeres? ¿Cuál es la especificidad de escribir teatro para vos? ¿Cuáles son tus dramaturgas preferidas? ¿Cuál es la obra de teatro canónica que preferís? ¿Cómo describís tu obra teatral ahora? ¿Tenés algún método propio para escribir teatro? Me preguntaba Elena Viso. Yo soy una preguntona. Y acá lo transcribí. Qué lindo, qué hermoso, gracias. Así que está acá. Qué lindo, qué lindo. Muchas gracias, Mónica. Me pareció que era ideal. Y bueno, y después las obras. Tiene 3 obras breves, porque en general yo escribo breve. Te iba a preguntar eso también, el tema de microteatro, teatro. Sí, no me cuesta. Me cuesta escribir largo, no me sale, no es mi estilo. Mi estilo es breve. Pero hoy también estamos en una época de teatro breve también. Sí, pero no, a mí me sale así. Acá tengo 3 obras breves y 3 monólogos. Uno de microteatro y 2 monólogos que son un poco más extensos, pero bueno, ese es lo que contiene en Obra Teatro en Movimiento 2. Y hablando de las cartas, en Obra Teatro en Movimiento 2 tiene un prólogo, que son cartas que se escribieron 3 dramaturgas que convoqué para que hicieran el prólogo, que son de la colectiva, ¿no? Judith Gutiérrez, Sandra Silveira y Sandra Franzen.
Qué lindo. Ellas hicieron el prólogo de este libro y lo hicieron a manera de cartas. Qué lindo. Así, hablando de las obras, ¿no?, que contiene. Así que fue una alegría el nacimiento de este nuevo libro. Hay Y acá algo también, itinerante. Vos tenés algo de viajera itinerante. Cuando, por ejemplo, veo tus fotos en Facebook de la novela, y partes, ¿no? sí, equipar la búsqueda. Vos la vas llevando por Sí, todos eso. lados, ¿no? Sí, yo Ahí, cuando salgo me pongo los libros en la cartera. claro. Y Tiene algo después de itinerante, ¿no? De movimiento. y claro, porque tiene movimiento y porque además en este caso tiene movimiento las obras de teatro y en el otro caso de equipar la búsqueda, que es una novela, Sí. que deviene de un guión y bueno, es una historia larguísima, que tiene más ya de 20 años de búsqueda, proviene de un guión cinematográfico, Ajá. que después devino en novela, pero adentro tiene el guión. Así que es como una mamiushka, tiene Claro, sí. cajas Claro. y cajas adentro. Y volviendo a este Teatro en Movimiento 2, vuelve la historia. Ana en el espejo habla de Ana Frank. Ajá. Y también tiene cartas, Claro. porque Ana escribía su diario y le escribía a su amiga que era Kitty. Claro. Esa es la primera de las obras. Estamos encontrando las recurrencias. ¿Viste? Después, DNI, que es el micromonólogo. Bueno, este DNI tiene la historia de un DNI, de un documento nacional de identidad, Sí. ¿no? Extraviado, entre comillas, a los 17 años de la protagonista y recuperado a los 35 años de la protagonista. Que todos esos años no se sabe qué hizo ese DNI, ni dónde estuvo. Pero salió de la casa, vaya a saber cómo, y volvió a la casa porque le tocaron el timbre y le dijeron: señora, usted perdió este documento, lo encontré en la esquina. Pero habían pasado 17 años. O sea que, bueno, ahí estamos en un tema que le gustaría a Elena, porque dice: hoy sería conveniente que lo pusiera en análisis. Aunque en realidad ahora estamos tratando aspectos más cercanos, cronológicamente hablando, pero... Y ahí se larga esa historia. Bueno, Moni, qué placer tenerte en el taller, ahora como dramaturga, no como tallerista. No, a ustedes por escucharme. Me encantó. A ustedes por escucharme. Me encantó. Me saqué las ganas de conocer Destinos de Esperas, porque me la perdí. Ya la veré en escena. Bueno, ya te digo, es un poco lejos. Merlo, no sé cómo te queda, pero el 10 de junio tenemos una función ahí. Creo que después vamos a tener más adelante una función en Martínez y por ahí en San Fernando, que es zona norte. Por ahí es un poco más amigable la zona para ¿Cuántos protagonistas? San Martín también actúa, aparte de, por supuesto, sí, de las mujeres, hay un hombre. Hay un hombre, sí. Son 3 personajes en escena. Y el personaje de San Martín, además, es músico y hace de músico. O sea, toca en escena. Claro. Desdobla su personaje con música que él creó para la obra. Qué bueno. Bueno, Moni, vamos cerrando, si te parece, el taller de hoy, el encuentro de hoy. Te agradezco muchísimo que hayamos leído tu obra, me encantó.
es un historión, está muy bien escrita, y bueno, Muy bien. fue un placer enorme. Bueno, muchas gracias a Ahora ustedes. vamos a divulgar nuestro encuentro de hoy, como hago siempre, por Dramaturgas, por mi Facebook, así se multiplica. ¿Mm? Bueno, yo también lo voy a... Seguimos andando, seguimos itinerando. Sí, claro que Bueno, sí. Bueno. un beso muy grande, que tengan un muy lindo fin de semana. Que te mejores, José Luis. Y Gracias. José Luis también. ¿Tenés las dosis, José Luis, de todas las vacunas? 3 tengo. Ajá. Claro. ¿Cómo estás ahora? ¿Tenés quien te cuide ahí? La gata. No, estoy bien. Avisa, WhatsAppea. Si te hace falta asistencia, WhatsAppea. ¿Cómo no? Asistencia psicológica no. No, está bien, no, estoy bien. Estoy con congestión y tos. Ya voy por el 5.º día. Ah, bueno, ya avanzó, entonces ya está bien. Sí, Lo peor arranqué ya el lunes. pasó. Arranqué el lunes. Bueno, que te mejores, José Luis. Un beso grande, muy buen Gracias. fin para todos. Abrazo. Chao. Chao, Muchas chao, gracias. Bueno, chao. Hasta el viernes. Nos Chao. vemos. Chao, chao.